Murmullo. Bienvenidos a Murmullo. Apaguen las luces y si pueden, cierren bien la puerta. La historia que abre nuestra maratón de hoy no es un simple cuento de camino. Me llegó desde las profundidades de los Apalaches, un lugar donde los árboles parecen tener memoria y las sombras parecen tener hambre. Allí estaba Gabriel, solo en el límite donde la seguridad de la cabaña de su abuelo se rendía ante la voluntad del bosque. El aire de octubre se había vuelto una presencia física, una lengua de hielo que le lamía la nuca mientras el silencio se hacía tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas. A su lado, Oso, un perro que jamás había retrocedido ante un depredador, estaba colapsando. Sus patas temblaban sobre la hojarasca seca y ese gemido que escapaba de su garganta no era el de un guardián, era el de una víctima. Frente a ellos, entre la arquitectura retorcida de dos robles antiguos, la realidad parecía haberse fracturado. Esa cosa no estaba allí simplemente de pie, parecía haber brotado de la misma tierra enferma del bosque. Su espalda era una cordillera de huesos afilados cubiertos por un pelaje gris y ralo que goteaba algo oscuro sobre las hojas muertas. No se movía, no respiraba. Era una estatua de carne olvidada, un error de la naturaleza esperando a ser descubierto. Gabriel sintió que el tiempo se estiraba como una liga a punto de romperse. Intentó retroceder, pero sus pies se sentían como plomo fundido. Fue entonces cuando el sonido rompió el vacío. No fue un grito, fue un crujido seco, el sonido de vértebras moliéndose entre sí mientras la cabeza de la criatura giraba con una lentitud sádica. 180 grados de puro horror hasta que esos ojos amarillos, velados por una catarata lechosa, se clavaron en él. En esa mirada no había hambre animal, había una sabiduría antigua y podrida, la mirada de algo que ha estado aquí mucho antes que nosotros y que estará aquí mucho después. Lo que sucedió después destruyó la poca cordura que a Gabriel le quedaba. La criatura no rugió, no atacó, simplemente abrió su boca, una grieta negra que parecía no tener fin, y de ese abismo surgió una voz. Era la voz de su madre, dulce, rítmica, perfecta en cada entonación, llamándolo desde la distancia de la cabaña. Gabriel, entra a cenar, hijo, ya es tarde. El sonido no viajaba por el aire, vibraba en la médula de sus huesos, subiendo desde el suelo por sus botas hasta instalarse en su cerebro como un parásito. Gabriel entendió en ese instante que el bosque no estaba vacío, estaba lleno de imitaciones, lleno de cosas que usan nuestros afectos como carnada. Oso rompió el hechizo con un aullido de puro terror y salió disparado hacia la oscuridad de los árboles. Gabriel se quedó solo. La criatura dio un paso hacia adelante. Sus extremidades se movían en ángulos que ningún ser vivo debería ser capaz de alcanzar, un clic rítmico de uñas contra la madera seca que marcaba la cuenta regresiva de su propia vida. Correr no era una opción, era un instinto de supervivencia que se apoderó de sus piernas antes de que pudiera pensar. Pero mientras se adentraba en la penumbra del bosque, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Detrás de él no solo venía la voz de su madre, ahora decenas de voces diferentes, de amigos, de vecinos, incluso de gente que ya había muerto, empezaron a susurrar su nombre al unísono desde todas las direcciones. El bosque tiene muchas puertas, Gabriel, susurró una voz que reconoció como la de su abuelo fallecido, vibrando justo detrás de su oreja. Pero para que una se abra, algo debe quedarse atrás para cerrarla. Gabriel corrió. No era la carrera de un atleta, sino la de un animal herido que busca su madriguera mientras el mundo se desmorona a sus espaldas. Sus pulmones ardían, el aire gélido de la montaña se sentía como cristales de vidrio entrando en su pecho, pero no se atrevía a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, vería a esa cosa deslizándose entre los árboles con sus extremidades imposibles.
Lo peor no era el miedo a ser alcanzado, sino el coro de voces que lo perseguía. No corras tan rápido, hijo, te vas a caer, decía la voz de su madre, ahora mezclada con el llanto de un bebé que Gabriel no reconoció y el silbido ronco de su abuelo. Eran sonidos superpuestos, una cacofonía que parecía emanar de la misma corteza de los árboles. El bosque entero estaba hablando con él, tratando de convencerlo de que se detuviera, de que se entregara al abrazo de la oscuridad. Cuando por fin divisó el resplandor amarillento de las luces de la cabaña, un destello de esperanza le dio fuerzas para el último tramo. Cruzó el porche de un salto y golpeó la puerta de madera maciza con la fuerza de un condenado. «Mamá, abre, abre por favor», gritó con la voz rota por el pánico. La puerta se abrió y su madre lo arrastró hacia adentro, cerrando el cerrojo de hierro con un golpe seco que resonó en toda la estancia. Gabriel se dejó caer al suelo, sollozando, intentando explicar lo que había visto, pero su madre le puso una mano fría sobre la boca. Su rostro estaba pálido, desencajado. En la pequeña sala de estar, su padre estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo la vieja escopeta de caza. No miraban a Gabriel, miraban hacia las ventanas cerradas. «No hables», susurró su padre. «Lleva así 10 minutos. No dejes que sepa que estás escuchando». Gabriel guardó silencio y entonces lo oyó. Desde el otro lado de la puerta, la misma voz que acababa de gritar por ayuda, su propia voz, empezó a suplicar. «Mamá, abre, hay algo en el bosque, me va a matar». El sonido era idéntico. Era su tono, su miedo, su desesperación. Algo estaba fuera de la cabaña, fingiendo ser él, mientras el Gabriel real temblaba en el suelo de la cocina. El sonido cambió. Ya no era un grito. Se convirtió en un rasguño rítmico, un clic de uñas largas sobre la madera exterior, subiendo lentamente por la pared hacia el tejado. El peso de lo que sea que estaba allí arriba hizo que las vigas de la cabaña crujieran. Gabriel miró hacia el techo, viendo cómo el polvo caía de las ranuras entre las tablas. «Danos una de las llaves, Gabriel», susurró la voz de su abuelo, pero esta vez el sonido no venía de afuera. Venía de dentro de la chimenea, como si el humo estuviera cargado con las palabras del muerto. Para que una puerta se cierre, algo debe quedarse atrás. Su padre dio un paso adelante, apuntando con la escopeta hacia el techo, pero su madre se quedó paralizada, mirando hacia la ventana de la cocina cuya cortina estaba ligeramente abierta. Gabriel siguió su mirada. Allí, pegado al cristal, un dedo largo, translúcido y veteado de venas negras, empezó a dibujar un círculo en el vaho. La criatura no quería entrar por la fuerza. Estaba esperando, estaba negociando. En ese momento, las luces de la cabaña parpadearon y se apagaron, sumergiéndolos en una penumbra casi total, solo interrumpida por el resplandor de las brasas moribundas del fuego. En la oscuridad, Gabriel sintió una mano fría posarse sobre su hombro. No era la mano de su padre, no era la mano de su madre. «Ya casi es hora de cenar, Gabriel», susurró una voz directamente en su oído, una voz que no pertenecía a nadie que él conociera. Era una voz que sonaba como el roce de dos piedras viejas bajo el agua. «Y tú trajiste el postre». El parpadeo final de las brasas en la chimenea dejó la cabaña en una oscuridad asfixiante. Gabriel sintió que el aire se volvía sólido, un muro de frío que le impedía gritar. La mano que apretaba su hombro no tenía calor humano, era una garra de tendones rígidos que se hundía en su piel, marcando un territorio que ya no le pertenecía. «Papá, ¿estás ahí?», susurró Gabriel con la voz apenas audible. No hubo respuesta, solo el sonido de una respiración pesada y húmeda que no provenía de ninguno de sus padres. De pronto, un fósforo se encendió en la esquina de la sala. La pequeña llama reveló el rostro de su padre, pero sus ojos estaban fijos en un punto por encima de la cabeza de Gabriel. En el techo, justo donde las vigas se unían con la pared, una masa de sombras empezó a desprenderse. No era humo, era algo sólido que se desenrollaba como un animal saliendo de su letargo. La criatura que Gabriel había visto en el bosque no era la única. Esta era más pequeña, más fibrosa, con extremidades que terminaban en filamentos negros
que vibraban con cada crujido de la madera. Dijeron que vendrías, siseó la cosa desde el techo, su voz una mezcla perfecta de la voz de Gabriel y el siseo de una serpiente. Dijeron que traerías las llaves del abuelo. Su madre, al otro lado de la habitación, soltó un sollozo ahogado. Gabriel se dio cuenta entonces de que sus padres no estaban simplemente asustados, estaban derrotados. Habían estado esperando este momento durante años. La herencia de la que siempre hablaban en susurros no era la cabaña ni las tierras, era una deuda de sangre contraída por su abuelo décadas atrás, un pacto con las entidades del bosque que exigía un cierre cada generación. Las llaves no son de metal, hijo, dijo su padre con una voz carente de toda esperanza. Son los recuerdos, son las partes de ti que todavía creen en la luz. Si las entregas, ellos nos dejarán vivir, pero tú nunca volverás a ser el mismo. Afuera, el sonido de los rasguños en el tejado se detuvo. Un silencio antinatural cayó sobre la montaña, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración, esperando la decisión de Gabriel. Entonces, la puerta de la cabaña empezó a abrirse lentamente, a pesar del cerrojo de hierro. El metal se dobló como si fuera papel, cediendo ante una fuerza invisible. En el umbral, recortada contra la luz plateada de una luna enferma, apareció la figura alta del bosque. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad febril. No caminó, simplemente se deslizó hacia el interior, llenando la estancia con un olor rancio a tierra húmeda y descomposición. Gabriel miró a sus padres, pero sus rostros empezaban a desdibujarse en la penumbra, volviéndose extraños, como máscaras de cera derritiéndose. La criatura del techo bajó lentamente, colgando sobre él, extendiendo una mano pálida y translúcida hacia su frente. Solo un recuerdo, Gabriel, susurró el coro de voces desde la oscuridad. Solo la puerta y el silencio eterno. Gabriel cerró los ojos, sintiendo el contacto de esos dedos gélidos contra su piel. En ese instante, entendió que la cabaña nunca fue un refugio. Era una trampa, y él era la única salida que las sombras estaban dispuestas a aceptar. Continuamos con la parte 4. El ritual de la herencia está por comenzar, y Gabriel tendrá que decidir qué parte de su humanidad está dispuesto a sacrificar para que sus padres vean el amanecer. El contacto de los dedos de la criatura sobre su frente se sintió como si le clavaran agujas de hielo directamente en el cerebro. Gabriel no pudo cerrar los ojos. Una fuerza invisible lo obligaba a mirar fijamente ese abismo amarillo que eran las pupilas de la entidad. El tiempo dejó de existir. El sonido de la lluvia golpeando el tejado y el sollozo de su madre se alejaron, convirtiéndose en un eco sordo, como si estuviera bajo el agua. De repente, una imagen cruzó su mente, el recuerdo de su 5º cumpleaños. Podía oler el pastel de vainilla, escuchar la risa de su abuelo y sentir el sol cálido de la tarde sobre su rostro. Pero, mientras la garra de la criatura presionaba más fuerte, el recuerdo empezó a corromperse. Los colores se desvanecieron a un gris ceniza. El rostro de su abuelo se distorsionó hasta convertirse en una máscara sin ojos, y la risa se transformó en el mismo siseo gutural que llenaba la cabaña. Gabriel sintió un vacío físico en el pecho, como si le estuvieran arrancando una costilla. El recuerdo había desaparecido. Ya no sabía cómo era el rostro de su abuelo, ni qué se sentía al cumplir 5 años. Ese espacio en su mente ahora estaba ocupado por una mancha negra, un silencio absoluto que dolía más que cualquier herida. Susurró la criatura del techo, balanceándose suavemente sobre él. La puerta se agrieta, pero no se abre. Necesitamos más. Su padre cayó de rodillas, soltando la escopeta, que golpeó el suelo con un estruendo metálico. El hombre que Gabriel conocía como un pilar de fuerza estaba llorando en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Gabriel quiso gritarle que lo ayudara, que luchara, pero su voz ya no le pertenecía. Cuando intentó hablar, de su boca salió el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. La entidad alta, la que esperaba en el umbral, dio un paso más hacia el centro de la sala. Con cada movimiento, el suelo de madera se cubría de una escarcha negra que marchitaba todo lo que tocaba. La criatura
criatura extendió sus largos dedos hacia el resto de la familia. No es solo tu memoria, Gabriel, dijo la voz del abuelo, brotando de la boca cosida de la entidad. Es el hilo que nos une a todos. Si cortas el hilo, ellos son libres. Pero tú te quedarás aquí con nosotros, en el lugar donde el sol nunca sale. Un nuevo recuerdo fue succionado de su mente, el día que Oso llegó a la casa siendo un cachorro. Gabriel sintió como el amor y la calidez de ese momento eran drenados de su alma. La conexión que sentía con su perro se evaporó, dejando solo una fría indiferencia. Miró hacia la oscuridad del bosque a través de la puerta abierta, y por un segundo ya no sintió miedo, sintió pertenencia. Las sombras en las esquinas de la habitación empezaron a tomar forma, figuras delgadas y pálidas que observaban la escena con una curiosidad macabra. Eran los otros, los que no pudieron pagar la deuda, los que se convirtieron en parte del bosque. Gabriel vio a su madre estirar la mano hacia él, pero su brazo parecía estar a kilómetros de distancia. Solo falta la llave maestra, Gabriel, siseó la criatura, descendiendo del techo hasta que sus rostros quedaron a milímetros de distancia. Entréganos el recuerdo de quién eres, y la puerta se cerrará para ellos, para siempre. Gabriel sintió la presión final en su cráneo. El recuerdo de su propio nombre, de su identidad, estaba empezando a vibrar, listo para ser arrancado. La presión en su cráneo era insoportable. Gabriel sentía como su propia identidad, su nombre, y cada pequeña cosa que lo definía como humano, se tambaleaban al borde del abismo. Pero justo cuando la oscuridad estaba a punto de devorar el último rincón de su mente, un destello de algo que las criaturas no habían podido tocar vibró desde el suelo. Debajo de las tablas de madera, justo debajo de sus pies, Gabriel sintió una vibración rítmica. No era el clic de las garras de los monstruos, sino algo metálico, algo sólido. En un último impulso de voluntad, Gabriel golpeó el suelo con el talón. La madera, podrida por la escarcha negra de la entidad, cedió con un crujido seco. Allí, en un pequeño hueco oculto entre las vigas de la fundación, descansaba una caja de hierro oxidado que Gabriel nunca había visto. La criatura del techo retrocedió con un chillido agudo, sus dedos soltando la frente de Gabriel como si se hubieran quemado. La luz plateada de la luna, que antes parecía enferma, se reflejó en la superficie de la caja, emitiendo un fulgor débil pero constante. No deberías haber buscado ahí, siseó la entidad alta desde el umbral, su voz perdiendo por primera vez esa calma sobrenatural y llenándose de una furia antigua. Esa es la parte del trato que tu abuelo intentó esconder, la parte que lo condenó. Con las manos temblando, Gabriel abrió la caja. Dentro no había oro, ni documentos, ni amuletos. Había un manojo de llaves reales, envueltas en un pedazo de tela empapada en un aceite que olía a incienso y hierro. Junto a ellas, una nota escrita con la caligrafía apresurada y temblorosa de su abuelo. El silencio no es la respuesta. El bosque no quiere olvido, quiere testigos. Si vas a quedarte atrás, asegúrate de que ellos lleven la luz contigo. Gabriel tomó las llaves. En el momento en que el metal tocó su palma, los recuerdos que le habían sido arrebatados regresaron de golpe, como una inundación. El rostro de su abuelo, el olor del pastel, el ladrido de Oso, todo volvió con una intensidad que le hizo gritar. Pero el grito ya no era de dolor, era de desafío. Las criaturas en la habitación empezaron a agitarse violentamente. La masa de sombras en el techo se retorcía, intentando recuperar su posición, pero la luz de la caja parecía actuar como una barrera infranqueable. Su padre levantó la cabeza, sus ojos recuperando un brillo de esperanza al ver el objeto en manos de su hijo. Las llaves del sótano, susurró su padre. Él siempre dijo que el sótano no era parte de la casa, sino parte de la montaña. Es el único lugar donde ellos no pueden entrar. Gabriel miró hacia la pequeña trampilla que conducía al nivel inferior de la cabaña. Sabía que bajar allí significaba aceptar el papel de guardián, el papel que su abuelo había desempeñado hasta el día de su muerte. Significaba vivir en la frontera entre dos mundos. La entidad alta se lanzó hacia adelante, sus dedos extendiéndose como ramas secas para
atraparlo. El trato está hecho, Gabriel, tu sangre nos pertenece, rugió el coro de voces, haciendo que las ventanas de la cabaña estallaran en 1000 pedazos. Sin pensarlo, Gabriel agarró a su madre por el brazo y empujó a su padre hacia la trampilla. «Bajen, ahora», gritó, mientras sentía como una mano fría se cerraba alrededor de su tobillo, intentando arrastrarlo de vuelta hacia la oscuridad de la sala. El descenso por la escalera de madera fue como caer en la garganta de la montaña. Arriba, el estruendo de la cabaña siendo desgarrada por las entidades era ensordecedor. El sonido de las tablas rompiéndose y los gritos de 1000 voces que ya no eran humanas retumbaban en el techo del sótano. Gabriel cerró la trampilla justo antes de que una mano pálida lograra filtrarse por la abertura. El golpe del cerrojo de hierro resonó con un eco metálico y profundo, un sonido que no parecía pertenecer a una construcción humana, sino a una celda eterna. El sótano no era lo que Gabriel recordaba. El espacio se extendía mucho más allá de los cimientos de la casa, convirtiéndose en una red de túneles excavados directamente en la roca viva. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones grabadas a cincel, nombres, fechas y marcas que se perdían en la oscuridad. El aire aquí era diferente, no olía a humedad, sino a ozono y a estática, como el ambiente previo a una tormenta eléctrica que nunca llega a estallar. «Papá, ¿qué es este lugar?», preguntó Gabriel, su voz vibrando en el aire cargado. Sus padres estaban allí, pero ya no parecían los mismos. En la penumbra, sus sombras se proyectaban largas y distorsionadas contra la piedra, moviéndose con una independencia inquietante. Su padre se acercó a un altar de piedra en el centro de la cámara. «Tu abuelo no era solo un hombre que vivía en el bosque, Gabriel. Él era el cerrojo. Esta montaña es una de las muchas grietas por donde el mundo de afuera intenta filtrarse hacia el nuestro. La herencia no es una deuda que pagamos, es una guardia que mantenemos». Gabriel miró las llaves que todavía apretaba en su mano. El metal estaba caliente, casi al rojo vivo. Entendió entonces el verdadero peso de la caja de hierro. Las criaturas de arriba no querían sus recuerdos para alimentarse, los querían para borrar al guardián. Sin recuerdos no hay identidad. Sin identidad no hay voluntad para mantener la puerta cerrada. De pronto, la piedra bajo sus pies empezó a vibrar. Desde las grietas de la roca, un susurro empezó a filtrarse, pero no era la voz de su madre ni la de su abuelo. Era un sonido colectivo, un murmullo de miles de seres que habitaban en las profundidades de la tierra, esperando un segundo de debilidad para emerger. «Están golpeando desde abajo ahora», dijo su madre, mirando hacia el fondo de los túneles oscuros. «Las entidades del bosque son solo los perros guardianes de lo que realmente vive aquí dentro. Si no usas las llaves ahora, Gabriel, la montaña se abrirá». Gabriel caminó hacia una fisura en la pared del fondo que emitía un brillo azulado y frío. Allí, incrustada en la roca, había una cerradura de hierro negro, tan antigua que parecía haber crecido de la piedra misma. Introdujo la llave principal y sintió una resistencia inmensa, como si estuviera intentando girar el eje del mundo. En ese momento, la trampilla del techo voló en pedazos. La entidad alta, la misma que lo había perseguido en el bosque, cayó al suelo del sótano con una gracia felina y aterradora. Sus ojos amarillos ya no eran lechosos, ahora ardían con un fuego negro. «El último guardián», siseó la criatura, extendiendo sus extremidades hacia él. «Gira esa llave y te convertirás en parte de la roca. Déjala caer y te daré el mundo entero para que lo gobiernes en las sombras». Gabriel miró la cerradura y luego a sus padres. Sabía que si giraba la llave, la puerta se sellaría, pero él quedaría vinculado a ese lugar para siempre, tal como lo estuvo su abuelo. El silencio eterno del guardián era el precio para que el resto del mundo siguiera durmiendo en paz. El frío que emanaba de la cerradura de hierro negro subió por el brazo de Gabriel, entumeciendo sus dedos, pero no soltó la llave. Frente a él, la entidad alta parecía dilatarse, ocupando todo el espacio del túnel, convirtiéndose en una masa de extremidades y voces que gritaban promesas de poder y susurraban amenazas de una agonía eterna. El aire en el sótano se volvió eléctrico, las inscripciones en las paredes empezaron a sangrar una luz azulada que quemaba los ojos. «Gírala, Gabriel», gritó su padre, cuya figura empezaba a volverse transparente
translúcida, como si la realidad misma estuviera reclamando su presencia. No escuches sus mentiras. El mundo necesita que la puerta se cierre. La criatura soltó una carcajada que sonó como el estruendo de una avalancha. Míralos, pequeño guardián, siseó la entidad, señalando a sus padres con una garra larga y veteada. ¿Realmente crees que ellos son reales ahora? Solo son ecos que la montaña permite que conserves para convencerte de tu sacrificio. Una vez que gires la llave, estarás tan solo como lo estuvo tu abuelo en sus últimos 1000 años. Gabriel vaciló un segundo. Miró a su madre, quien le sonrió con una tristeza infinita, una mirada que decía más que cualquier palabra. En ese instante, Gabriel lo entendió. No se trataba de salvar a sus padres en ese momento exacto. Se trataba de salvar el concepto mismo de la familia, de la luz y de la paz para todos los que vendrían después. El guardián no protege su propia vida, protege la posibilidad de que otros tengan una. Con un grito que nació desde lo más profundo de su alma, Gabriel puso todo su peso sobre la llave. El metal chirrió, una protesta de siglos de antigüedad que resonó en las raíces de los Apalaches. La cerradura se dio con un golpe seco, un estruendo que pareció partir la montaña en dos. De la fisura en la roca brotó una ráfaga de luz blanca, pura y cegadora. No era fuego, era silencio puro. La luz envolvió a la entidad alta, que soltó un alarido de agonía mientras su forma se deshacía en jirones de niebla gris. Las sombras que trepaban por las paredes se retrajeron, los susurros de las profundidades se convirtieron en un murmullo lejano y finalmente desaparecieron. Gabriel sintió una presión inmensa en el pecho y cerró los ojos. Cuando los abrió, el sótano estaba en silencio. La luz azulada se había apagado. Sus padres ya no estaban allí. El altar de piedra estaba frío y la caja de hierro estaba abierta y vacía a sus pies. La trampilla hacia la cabaña seguía rota, pero el cielo que se veía a través de los restos del tejado ya no era plateado ni enfermo. Era el gris pálido y bendito del amanecer. Subió las escaleras con movimientos torpes, sintiendo cada músculo de su cuerpo como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. Salió al porche y vio a Oso, su perro, sentado en el límite del bosque. El animal ya no temblaba. Lo miró con una calma solemne y luego se internó lentamente entre los árboles, desapareciendo en la niebla matutina. Gabriel bajó los escalones y miró hacia la montaña. Sabía que sus padres estaban a salvo, lejos de allí, en un lugar donde los recuerdos no pueden ser robados. Pero él ya no podía irse. Sintió el peso de las llaves en su bolsillo, ahora integradas a su propia piel. El bosque lo observaba, ya no con hambre, sino con respeto. El nuevo guardián había tomado su puesto. Hoy, años después, la cabaña sigue en pie, aunque los viajeros dicen que es imposible encontrarla a menos que la montaña quiera que la veas. Dicen que a veces, cuando la luna es delgada y el viento sopla desde el norte, se puede ver una luz parpadeante en la ventana superior. Es la luz del hombre que vigila la puerta, el hombre que cambió su nombre por el silencio para que nosotros podamos seguir soñando. Si alguna vez te pierdes en los Apalaches y escuchas una voz conocida llamándote desde la espesura, no respondas, no te detengas, sigue caminando hacia la luz de la carretera. Y si ves una cabaña de madera vieja con un hombre sentado en el porche, simplemente inclina la cabeza en señal de respeto. Él está allí para asegurarse de que lo que vive bajo la montaña se quede bajo la montaña. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la oscuridad de Murmullo. Si esta historia te ha recordado que el silencio tiene un precio, considera suscribirte y compartir tu propia experiencia en los comentarios. Recuerda que la luz solo es segura mientras alguien cuide de las sombras. Duerman bien, si es que el bosque se los permite. Murmullo.